Hola gente, bien, ¿quiénes son los profetas del final? Hoy voy a hablar de una serie de autores que aparecen enumerados en uno de los últimos libros de Nima Parvini, un escritor británico que además tiene un canal llamado The Academic Agent, del cual todavía no vi casi nada, pero parece bastante bueno. Como una breve introducción, podríamos decir que lo que vamos a ver en este video es una crítica a la ideología del progreso que nos puede hacer pensar si ese llamado progreso es real o no. Estos autores que aparecen enumerados no son otra cosa que estudiosos de la historia que después de recopilar datos han intentado encontrar patrones como para entender si existe algo así como un ciclo de vida de las civilizaciones. Y en última instancia suelen utilizar eso mismo para dar una opinión de lo que puede ocurrir con la civilización occidental. Tengan en cuenta, aclaro en este punto, que a algunos de estos autores yo los he leído y tengo videos en el canal sobre ellos y entonces los entiendo más. Hay otros que los he escuchado nombrar y más o menos sé lo que planteaban, y también hay otros que nunca los había escuchado nombrar. De manera que este video puede llegar a cobrar mucho más sentido si o bien ustedes por su cuenta buscan sobre estos autores o si yo en algún momento subo videos sobre estos autores. Mi plan es hacer eso, pero a veces se me va bastante el tiempo. De otra manera, este video es una introducción interesante, pero una introducción a todos ellos. Bien, uno de los primeros puntos que podemos tener en cuenta es que cuando los distintos autores, filósofos o estudiosos han analizado la historia, no simplemente para estudiar ciertos eventos históricos, sino justamente queriendo entender si repite patrones o si las sociedades tienen un ciclo de vida desde la antigüedad, por ejemplo, desde Grecia antigua, aparecieron dos maneras de entender esos ciclos, que en cierta forma chocan, aunque también hay autores que han intentado complementarlas. Hay una manera lineal de entender los ciclos de vida de las sociedades, a la cual también podríamos entender como singular o como única, solo generada una vez, y hay una manera cíclica en el sentido de repetitiva, de que cuando parece que va a terminar el ciclo, empieza de nuevo. Esto es importante decirlo desde el principio porque está muy presente en las consideraciones de prácticamente todos los autores. Hesíodo, que vivió aproximadamente entre el 750 al 650 a.C., hablaba de las 4 eras en las que a medida que van avanzando, el ser humano vive algo así como un proceso de declive en su forma general de vivir, pensar, organizarse y demás. Sería el paso de una era dorada para terminar llegando a una era del hierro. Alrededor de este autor griego tan nombrado ya hay justamente discusiones sobre si su visión era cíclica o lineal. Y acá además habría que mencionar que tanto los hindúes como los nórdicos también parecen haber entendido que la historia atravesaba 4 eras. Es bastante nombrado el famoso Kali Yuga para describir el presente, por dar un ejemplo. Los estoicos y los romanos también habrían entendido que la historia atraviesa 4 eras. De hecho, menciona Parvini que una forma un tanto más explicada de ese tipo de visión apareció tanto en Heródoto como en Tucídides, quienes también creyeron identificar este tipo de ciclos en las sociedades. Pero también habría que decir que entre Platón, más adelante Aristóteles y por último Polibio, se le termina dando forma a otra teoría distinta a la de las 4 eras, la teoría de la anaciclosis, que ya sería una segunda forma de ver y entender los ciclos de vida de las sociedades. Bien, Parvini explica que en esta teoría, que toma su forma final, especialmente con Polibio, se entiende que en un principio existen 3 tipos de gobiernos posibles: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y estas 3 formas derivan respectivamente en la tiranía, en la oligarquía y en la oclocracia. Esta concepción sí podría ser cíclica
e incluso se puede entender que seguiría una secuencia. Empezaría con la monarquía, luego pasaría a una especie de realeza intermedia, luego caería en la tiranía. Después de tener la tiranía se llegaría a la conclusión de que hace falta el gobierno de los mejores, pero finalmente esos mejores terminarían derivando en un montón de poderosos y ricos que dominarían mucho pero no tendrían habilidades. Finalmente se llegaría a la conclusión de que entonces hace falta el gobierno del pueblo y entonces se instauraría una democracia, pero al final eso derivaría en una democracia de masas más bien impulsivas y eso sería la oclocracia. Entre estas dos primeras teorías ya vemos presentes algunos patrones como la discusión de si son cíclicas o no, la idea de los ciclos de vida de las sociedades y, en definitiva, una forma de ver la historia que, aunque suene antipático, es pesimista. No parece haber una forma de evitar estos procesos de declive, según al menos estas primeras teorías. Alrededor de la anaciclosis de Polibio se pueden encontrar algunos detalles más. Uno de ellos, por ejemplo, es que este ciclo empezaría no como una simple unión de habitantes, sino en un contexto más bien agitado, algo incluso catastrófico, que puede generar la necesidad de líderes fuertes, los cuales serían una forma previa a las monarquías. El punto débil de estos líderes aparecería justamente por las características que les da el poder. Después de un tiempo dejarían de ser sabios y caerían en distintas tentaciones. Así es como el ciclo, al ya haber iniciado, empezaría su recorrido descendente. La sociedad viviría un progresivo proceso de declive. El autor, Parvini, explica que estas dos visiones, la de las 4 eras y la anaciclosis, están orientadas a dos aspectos distintos. Hesíodo hablaba de ciclos históricos a largo plazo, y en cambio la anaciclosis de Polibio estaba más orientada a procesos políticos que se podían dar en un plazo corto a mediano. La siguiente teoría sobre la historia y los ciclos de vida de las sociedades que menciona Parvini en su libro es la cristiana, en donde toma especial importancia San Agustín. Se podría decir que durante la Edad Media las versiones cíclicas y las versiones lineales para explicar la historia se encontrarían en una nueva. En un principio, la concepción de la historia que aparece en el cristianismo es lineal. De hecho, San Agustín parece haber dividido la Biblia y lo que anuncia en 6 etapas históricas concretas que en este libro son enumeradas de la siguiente forma. La primera va de Adán a Noé, la segunda de Noé a Abraham, la tercera de Abraham a David, la cuarta de David a la captividad en Babilonia, la quinta de la captividad en Babilonia a el nacimiento de Cristo, y la sexta sería cuando ocurra el Apocalipsis, en donde, según San Agustín, también se daría la segunda venida de Jesucristo y también, por ejemplo, el juicio final. Este pensamiento sí tiene en común con el clásico, o incluso con el de los hindúes y los nórdicos, un cierto pesimismo sobre el progreso y el futuro, al menos en el aspecto terrenal, porque desde estas fuentes vamos inevitablemente hacia peor y está escrito. Pero también hay que decir que en este modo agustiniano de ver la historia aparece una forma particular de justamente analizar estas 6 etapas que sobre todo se desprende de él y va tomando forma de manera posterior. Y eso sucede con lo que Parvini llama ciclo del juicio, la restauración y la retribución. En cierta forma, desde mi perspectiva, lo podemos ver presente en cada uno de los 6 momentos. Todos los protagonistas de cada época se enfrentan con una consecuencia de algo mal hecho en el pasado que debe pagarse. Y tras ese proceso viven unos ciertos periodos de verdad y justicia donde sus sociedades parecen florecer y prosperar y posteriormente vuelven a caer. Pero sobre todo esto se ve a gran escala. Todas las 6 etapas juntas parecen estar marcadas por una secuencia como esa de juicio, restauración y posterior retribución. Otro patrón que se encuentra en esos ciclos y que marca Parvini
es el de las figuras fuertes, que toman protagonismo, justamente en esas subetapas cuando se da la restauración y la retribución, se dan normalmente a través de alguna figura fuerte que conduce, que lidera o que al menos esclarece. En esta manera de analizar a la historia y a la Biblia, vemos la idea de una constante ida y vuelta entre la prosperidad y el declive. Es como si existiera una forma lineal de entender la historia, pero atravesada por oscilaciones entre etapas de error, el cumplimiento de una pena y una posterior prosperidad terrenal. El autor, Nima Parvini, va explicando cómo, sobre la visión de San Agustín, se terminó encimando la teoría de Petrarca. Petrarca básicamente aplicó una visión de antigüedad, época oscura y nueva era a la historia, y creyó estar viviendo el final de una época oscura, que era la llamada Edad Media, y un renacimiento que, como sabemos, se iba a apoyar mucho en la antigüedad clásica. De ahí que él tuvo mucha importancia en titular a estas épocas de esa forma. Este caso me pareció importante incluirlo porque, aunque es breve, la forma de ver las cosas de Petrarca pareciera que está presente en la mentalidad de muchas personas, a pequeña o a gran escala, incluso en tiempo presente. Mucha gente, por ejemplo, se ve en un presente oscuro y cree como algo natural que tarde o temprano va a venir un nuevo comienzo de lo bueno, y entonces tienen muchas veces una postura pasiva de espera hasta que simplemente pasen las cosas. Otro caso interesante que menciona Parvini es el de Ibn Khaldun, desde El Cairo. Él es uno de los primeros autores que considera que en el ocaso y el auge de las civilizaciones entra un factor al cual podríamos llamar tal vez cohesión o solidaridad colectiva de los pueblos. Una civilización en caída sería una en la cual las personas que la componen no se sienten unidas por algún tipo de vínculo importante, mientras que muchas veces aquellas que están prosperando, incluso aquellas que a veces pueden ser invasoras, sí tendrían un lazo muy fuerte, una unión que les da impulso y sentido. El autor menciona a Polidoro Virgilio como otro autor importante porque su visión tenía algo de influencia de San Agustín y también algo de influencia de Petrarca. En definitiva, Polidoro veía que la historia de una civilización podía ser en alguna medida lineal e ir desde el auge hacia el declive, pero él también creía que una civilización no tenía por qué estar limitada a tener solo un ciclo vital. Tal vez en ciertas condiciones, y después de creer que lo habían perdido todo, algunos pueblos, por ejemplo, podían volver, y en la historia hay algunos casos. De ahí que pudiera introducir un ciclo que era algo así como nacimiento y final, que en ese lapso el proceso histórico sería lineal, pero luego también agrega un posible renacimiento en un sentido literal, no como movimiento artístico. Cuando digo que puede haber algunos casos en la historia, supongo que se podría contar el caso de los sumerios, que en un momento parecen desaparecer y después vuelven, o también el caso de los persas. Más adelante también se menciona el caso de Viscount Bolingbroke, que sería un caso importante porque ya formaría parte de la modernidad, temporalmente hablando, pero su manera de entender la historia no era progresista. De hecho, su visión es que todo decae, que la estabilidad no es algo que pueda encontrarse en nada humano y que lo máximo que pueden hacer las civilizaciones para retrasar su caída es intentar apegarse lo máximo posible a sus principios fundantes. Según el autor, Bolingbroke fue importante para los llamados padres fundadores de Estados Unidos, y por eso es que ellos pensaron en un sistema que fuera mixto, algo así como una república democrática. Se puede especular con que por esa influencia tenían una visión muy cruda del futuro de su país, porque básicamente ya entendían que estaba condenado a perecer y estaban pensando en métodos para que ese momento llegue lo más tarde posible. Contemporáneo a Bolingbroke está el caso de Vico, y tal vez desde este punto ya podríamos estar hablando más concretamente de los autores
que realmente podrían ser considerados los profetas del final, según el autor Parvini. Vico publicó el libro La Nueva Ciencia, y ahí es donde explica su visión de los recorridos de la historia. Es cierto que en su tiempo y luego durante el siglo XIX, Vico no fue muy tenido en cuenta, pero más adelante se lo redescubrió, por ejemplo con casos como el autor Isaiah Berlin. Parte de este olvido parece haber tenido mucho que ver con sus visiones bastante opuestas al universalismo ilustrado, explica el autor. De hecho, en esta fuente es considerado como uno de los primeros autores que le da forma al historicismo, es decir, a la idea de que para entender una etapa histórica, primero habría que entender muchísimos aspectos de esa situación puntual, porque si no uno correría el riesgo de ver a los sucesos del pasado con un filtro actual. Ese mismo punto también prefiguraba la idea del relativismo cultural, que estaría presente más adelante, por ejemplo, en el romanticismo y en varios autores de los que vamos a repasar en este video. Tengan en cuenta que cuando se habla de relativismo cultural no es en el sentido actual que se le da cuando se habla del progresismo y cosas así, sino que es justamente la idea de que para entender una cultura uno tendría que involucrarse lo máximo posible con ella, porque si no, siempre va a ser juzgada desde un punto de vista ajeno y con los sesgos propios de cada uno. Para Vico, cada civilización atraviesa tres fases: la era de los dioses, la era de los héroes y la era de los hombres. La primera era empezaría cuando un grupo humano comienza a tener dudas existenciales. Se da el caso de los fenómenos naturales, que empiezan a ser interpretados como parte de una voluntad divina o de un juicio divino. Desde ahí, explica Parvini, para Vico empieza la era de los dioses, porque posteriormente, al pensar en lo elevado, no sólo que los pueblos van a terminar teniendo uno o varios dioses, sino que con toda probabilidad lleguen a lograr otros dos requisitos básicos. Tendrían ritos matrimoniales y ritos funerarios. Mientras que esa era de los dioses empezaría estando relacionada con los sucesos extraordinarios y con las posibles explicaciones sobrenaturales, posteriormente la sociedad formada alrededor de todo esto se volvería más compleja. Por ejemplo, cuando necesitan disciplina militar para evitar ataques externos o problemas internos. Ese sería, según Parvini, el factor que terminaría motivando la entrada a la era de los héroes, que claramente serían estos sujetos puntuales que a veces lideran ejércitos, liberan pueblos o ganan enfrentamientos. Una vez que esa civilización se establece y tienen épocas de paz gracias a sus comportamientos bélicos, esos son los momentos en los que desarrollan el intelecto y se dedican a innovar, a inventar, a mejorar su condición material y se da una mayor sofisticación general. Parvini dice literalmente que desde la visión de Vico, durante esa etapa, la sociedad en general tiene grandes chances de volverse suave y sentimental. Es en ese punto donde para Vico aparece un elemento que va a ser muy común en todo el resto de los autores. Se dice literalmente: los elementos civilizatorios de la era del hombre contienen en sí mismos una semilla destructiva. A través de esa sofisticación general, a la cual Vico también la llamaba barbarie de la reflexión, es que se termina llegando a la conclusión de que es necesario otorgar distintos tipos de libertades, por ejemplo, libertad de expresión o, en definitiva, la democracia. La libertad de expresión genera inevitablemente un cuestionamiento irrestricto de valores que hasta ese momento eran aceptados, decía Vico literalmente, y desde ahí surgiría un individualismo que al crecer en exceso disuelve los lazos, lo cual a su vez le haría a la gente olvidar el importante papel que juegan la moral y la religión. Todo esto al mismo tiempo haría surgir también un elemento de autointerés que se vuelve cada vez más fuerte. A esta absoluta libertad de las personas libres, Vico casi que la iguala con la anarquía,
y obviamente, como vamos viendo, la considera el mayor signo de declive social, aunque para ser justos, tampoco es que todo lo que surge en esa era del hombre él lo viera como algo negativo. De manera que si tuviéramos que enumerar las fases que Vico encontraba en el ciclo de vida de una civilización, podríamos hacerlo de la siguiente manera. En un principio existiría una primera barbarie que tal vez podría tener que ver con el primitivismo o cuestiones por el estilo. En segundo lugar surgiría algo que podría llamarse el impulso, ya que los bárbaros experimentan miedo frente a fenómenos naturales y entonces empiezan a pensar en ellos, en qué serán. La tercera etapa tendría que ver con el establecimiento de la religión, los ritos matrimoniales y los ritos funerarios. La cuarta etapa sería la era de los dioses, la quinta la era de los héroes, la sexta la era de los hombres, en séptimo lugar se daría la barbarie de la reflexión y en octavo lugar se daría una segunda barbarie donde la sociedad se vuelve insostenible y el ciclo se reinicia. Y esa segunda barbarie, como dijimos, tiene aspecto exterior de mucha sofisticación, pero por dentro muchos aspectos que no funcionan bien. Bien, algo de tiempo más adelante que Vico aparece el autor escocés Thomas Carlyle. Si bien este autor era escocés, estaba más claramente influenciado por las corrientes germánicas críticas con la Ilustración, y aún así ha sido considerado uno de los hombres de letras más importantes del mundo británico del siglo XIX. Parvini además menciona que era uno de los que mejores contactos tenía. Muchos autores y figuras conocidas de ese momento lo tenían muy en cuenta. Aún así se puede considerar que no se sentía muy a gusto con la época y el lugar en el que le tocó vivir. Por ejemplo, una de sus opiniones era que en el tiempo posterior a la Revolución Industrial se había entrado en un proceso de caída espiritual. Se veía viviendo a sí mismo en una era de las máquinas, sofocado por la bancarrota moral y el utilitarismo económico derivado del libre comercio, contra el cual escribió varias páginas. Al mismo tiempo, Parvini califica al estilo de Carlyle como irónico y sarcástico, casi hasta el punto de parecer un posmoderno, y otro punto importante que menciona es que no hay datos de que lo haya leído a Vico. Lo primero que podríamos decir sobre su visión de la historia lo explica el autor, Nima Parvini, cuando menciona que ésta no estaba en un solo libro, como es el caso de otros autores, sino que en este caso aparece a lo largo de varios libros de Carlyle. Y básicamente tendría puntos de contacto con la concepción de Petrarca y también con la agustiniana, de juicio, restauración y retribución. Ese momento de renacimiento o también de restauración tendría que pasar, según Carlyle, a través de un gran hombre, un héroe sobre quien actuara la providencia divina. Pero claro, él mismo veía a los tiempos en los que vivía como una época de cobardía moral, en donde se había reducido al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios a una máquina de vapor bruta y carente de espíritu, y a su alma celestial se la había convertido en una especie de balanza utilitarista donde pesar placeres y dolores. El utilitarismo materialista y económico había quitado todo lo vital de la vida y el libre mercado era una abnegación de nuestras responsabilidades. El vínculo del dinero entre nosotros era el único que quedaba. Mientras tanto, avanzaba algo que actualmente es muy aceptado, pero que él veía como una abominación: la democracia. Parvini explica que, teniendo en cuenta todo esto, puede comprobarse en Carlyle un tono cada vez más severo y carente de esperanza. Aún así, hay que decir que esa similitud con Petrarca o con la visión agustiniana realmente estaba. Carlyle veía a la historia como algo que iba oscilando permanentemente entre épocas racionalistas y épocas poéticas, y claramente, como venimos comprobando, concebía a su tiempo como un invierno racionalista.
En este caso vemos similitudes con Vico, ya que, según ellos, esas etapas donde comienza el declive surgen justamente cuando se llega al punto máximo de la razón, cuando se empieza a creer que con la simple razón se puede resolver todo, y en ese sentido es que entonces compartían las posturas anti-iluministas. Pero basándonos en lo que Parvini explica cuando dice que Carlyle se fue volviendo cada vez más desesperanzado, habría que decir que justamente el autor Carlyle veía en este caso muy difícil que surgiera un gran hombre que le pusiera fin a nuestro invierno racionalista. Si surgiera un gran hombre así, necesitaría ser aceptado y seguido por hombres comunes, cuya lealtad recíproca es de igual importancia. Y por todas las condiciones que el propio Carlyle describía en su sociedad, eso se veía poco probable. Por un lado, haría falta que lo que él veía que eran los hombres vulgares entendieran a otro que a su vez debería animarse a salir de lo vulgar o lo común para convertirse en un noble, en un héroe. Aún así no lo descartaba del todo y a veces lo esperaba de parte de los grandes hombres de la industria que, aunque entendía que tenían defectos, también veía que podían lograr grandes cosas. A pesar de eso, y tal vez para enredarnos solo un poco más con este autor en específico, en general creía que el pasado medieval había sido mejor que el industrialismo alrededor del cual le tocaba vivir. Una última curiosidad que Parvini menciona es que Carlyle fue el primer autor en usar la palabra industrialismo justamente, en 1829. Bien, el caso de Gobineau es bastante llamativo porque a Parvini, igual que a mí, le sorprende lo mal interpretado que ha sido este autor. Típicamente lo han tomado algunos sectores racistas para justificar sus ideas. Lo primero que se comienza explicando en esta sección es que eso no podía ser de esa manera porque Gobineau, al igual que los otros autores que venimos analizando, era extremadamente pesimista, de manera que no creía en ningún tipo de regeneración de los puros ni ninguna cosa por el estilo. En segundo lugar, nunca pasó su tiempo ni analizando a la gente de diferentes aspectos, ni tampoco midiendo cráneos ni nada de eso, explica Parvini. El malentendido se ha dado principalmente porque Gobineau se refería a características espirituales con palabras que, sobre todo con el paso del tiempo, han pasado a ser interpretadas de una forma más mundana. Este autor era, en palabras de Parvini, extremadamente opuesto a los resultados de la Revolución Francesa, pero también tenía que aceptar desde su posición que el antiguo régimen no iba a volver. Estaba rotundamente en contra del principio moderno de la igualdad y dividía a los seres humanos en tres tipos a los cuales Parvini titula de manera concreta de la siguiente forma: los caballerescos, a los cuales podríamos entender como honorables; los prácticos, a los cuales se los relaciona con todo el aspecto técnico y económico; y los instintivos, que al usarse en el idioma original la palabra primal estaría haciendo referencia a grupos en donde la gente se mueve más por impulso y que tal vez no llegaron a una sofisticación de sus principios, su civilización o su cultura. Como Gobineau podía entender que estos grupos habitaban muchas veces en ciertas zonas específicas, esto daba lugar al malentendido de considerarlo racista, pero en realidad él estaba hablando más de la espiritualidad de las personas y los grupos y de las cualidades que daban como resultado en los pueblos. Pasó bastante tiempo de su vida en Irán y ese fue un momento en el que analizó mucho a la civilización persa. De ahí que tuviera interés en las características de los grupos humanos y los ciclos de vida de las civilizaciones. A la hora de explicar estos ciclos y la causa del declive civilizacional, rechazó la idea de que fuera por los típicos factores que podemos creer o escuchar. Ni siquiera la religión que se sigue en un determinado lugar era para él el factor crucial. En cambio, explica Parvini, entendía justamente, como mencioné antes, que el motivo principal tenía que ver con un aspecto interior con el que cada persona vivía
que lo hacía ser naturalmente caballeresco, instintivo o práctico. La decadencia empezaba cuando o bien cada sector no ocupaba el lugar que le corresponde, o bien cuando se mezclaban sin tener en cuenta sus cualidades. Y por cierto, para Gobineau, hablando desde su tiempo y lugar, el proceso de declive ya había empezado hace rato y Europa ya estaba con ese problema a un nivel que no era recuperable. De ahí su pesimismo. Dice Parvini: en opinión de Gobineau, la revuelta burguesa contra la aristocracia en Francia fue, de hecho, una revuelta étnica de hombres prácticos contra hombres caballerescos. Cuando decimos que Gobineau no creía en que la religión fuera un factor principal para explicar el devenir de las civilizaciones, podemos tomar como ejemplo su opinión sobre el cristianismo. Para él, el cristianismo simplemente se había adaptado a todo en cada lugar. De ahí que, desde su visión, lo que realmente le dio una etapa de gloria a Europa no fue en sí el cristianismo, sino su germanización caballeresca. Los resultados de la Revolución Francesa, como mencionamos antes, generaron desde su visión homogeneización y uniformidad. De ahí que sus ideales fueran antidemocráticos, más aún viviendo en Francia. Por este camino estábamos yendo primero a una democracia que posteriormente se iba a llenar de tecnología, practicidad y mediocridad, para luego llegar inevitablemente a un anarquismo individualista que tal vez podía tener una contraparte en el despotismo, y todo esto bajo un aura de impulsividad y agresión apasionada. Pero también hay que decir que, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, para Gobineau una sociedad completa tenía que tener a los tres estamentos trabajando de manera complementaria. El hombre caballeresco no produciría arte sin incorporar lo instintivo, dice literalmente. Sin el hombre práctico y su materialismo mundano, el comercio simplemente no sería posible. No sólo la expansión caballeresca es necesaria, sino también la energía primordial del hombre instintivo y el sentido de utilidad del hombre práctico lo son. Con todo esto dicho, se puede llegar entonces a repasar algunos puntos de Gobineau que en parte vienen siendo constantes en los otros autores. No se lleva bien con la democracia, no cree en el universalismo y también en cierta forma defendía el llamado relativismo cultural, que ya sabemos con qué significado lo tenemos que tomar. Tenía, si se quiere, un cierto parecido a la visión de Vico, que también dividía a los ciclos de vida de las civilizaciones en tres, y debido a la total disipación de lo que él entendía que era el sector caballeresco, era absolutamente pesimista. Bien, el caso de Brooks Adams es el de otro autor que en su momento generó debate, pero después fue extrañamente olvidado. Incluso en su momento llegó a tener influencia sobre Theodore Roosevelt. Desde la visión de Adams, explicada por Parvini, los grupos humanos atraviesan etapas de auge y decadencia. En esas etapas de auge, también llamadas en este contexto etapas civilizadas, se estimula la imaginación del hombre y la sociedad produce tipos de líderes religiosos, militares y artísticos. Y a esto agrega Parvini: en esa era, el hombre imaginativo dirige la sociedad, expresándose en la religión y en la guerra, pero el miedo es el impulso dominante en esta época. Acá se podría aclarar que cuando habla de el miedo se está refiriendo como a una especie de sana prudencia, una forma de acercarse a los entornos y a la vida en general de una manera prudente que sería beneficiosa para una sociedad. Y además dice, en la segunda era se produce un proceso de centralización y el hombre económico, normalmente el relacionado con la industria, alcanza el liderazgo, expresándose en la ciencia y los negocios, especialmente en la manipulación de la moneda, y la codicia se ha convertido en el impulso dominante. Desde ahí es que empieza el proceso de decaimiento de esa sociedad, porque el hombre económico, más concretamente el usurero,
aniquila gradualmente de hambre a sus semejantes hasta destruir su vitalidad. Y además se podría decir que entre las ideas de este autor aparece el punto de que la aparente seguridad y prosperidad que da esa sociedad más económica de la Segunda Era es justamente un factor que engendra la futura disolución, en parte por motivos que se justifican de una forma similar a Vico, o sea, esa prosperidad nos llevaría hacia una forma de barbarie sofisticada. De todas formas, no hay pruebas de que Brooks Adams haya leído a ninguno de los anteriores autores. Si bien su teoría de los auges y caídas parece ser cíclica en el sentido de repetitiva, en este caso específico llama la atención su creencia de que en lo que llamamos Occidente, esta vez el ciclo iba a ser el final. ¿Cómo justificaba esto? Bueno, por varios motivos explicados por Parvini. El primer motivo tenía que ver con el tipo de tecnología que se estaba desarrollando, la cual ya en su tiempo le parecía que estaba demasiado arraigada como para que existiera la posibilidad de que el ser humano pudiera salir de sus efectos. El segundo motivo es porque desde su concepción el grado de sofisticación de la civilización técnica iba a llevar a que ya no existiera algo así como una fuerza bruta o una energía, una especie de combustible vital que siguiera manteniendo vivo al sistema. Y alrededor de esto también veía venir que mientras especialmente Europa iba a perder la capacidad de multiplicarse, los habitantes de otros continentes, en cambio, sí iban a lograrlo. Además, si Occidente aspiraba a mantener vivo un sistema práctico, técnico y económico, el desarrollo asiático, especialmente chino, gradualmente iba a superarlo. Por cierto, Parvini considera a estas predicciones de Adams fascinantes para su tiempo, y la verdad que yo también. Vio venir el crecimiento chino varios siglos antes. El tercer motivo es porque creía que, a diferencia de otros casos en los que los ciclos se daban en zonas específicas, esta vez la oscilación estaba ocurriendo en una escala geográfica mucho mayor. Por lo tanto, si tanto Europa como Estados Unidos estaban cayendo en lo mismo, no iban a tener un nuevo espacio a donde dirigirse para empezar de nuevo. Como puntos extra sobre Adams, podríamos decir que su influencia sobre Roosevelt, según Parvini, fue importante. De ahí surgió la idea del nuevo nacionalismo que apareció en ese momento. Además, uno de los autores anteriores con el cual más se lo compara es con Carlyle. Bien, el caso de Spengler es especialmente significativo porque tal vez cuando hablamos de estos profetas del final es el primero que se le viene a la mente a muchos. Según él mismo, sus principales influencias eran Goethe y Nietzsche, pero Parvini encuentra que aunque no hay registro de que los haya leído, tiene muchos puntos de contacto con los anteriores autores. Por ejemplo, si bien su forma de entender los ciclos de vida de los grupos humanos se podría dividir en 4 partes que serían análogas a las estaciones del año, hay un cierto paralelismo con las 3 etapas que delineaba Vico, porque en la visión de Spengler, una cultura es especialmente fructífera a nivel religioso, imaginativo y artístico cuando atraviesa su primavera, mientras que luego, al entrar en el verano y el otoño, tiende a estancarse y repetirse, sumando a esto que también aparecen las obsesiones por lo práctico, económico y técnico, y finalmente se llega al invierno de esa cultura, que termina convertida en civilización, en la cual el declive parece ya inevitable, si bien pueden haber intentos de salvaguardar algo, buscando y dependiendo desesperadamente de líderes o creyendo en supersticiones y siguiendo a pseudo religiones, pero la suerte ya parece estar echada. Según Parvini, esta similitud con Vico podría haber ocurrido indirectamente, porque el que sí lo había leído a Giambattista fue Goethe, que como dije recién sí fue una influencia importante en Spengler. Con todos los demás autores tiene en común el punto, que en este caso es especialmente acentuado,
de creer en el relativismo cultural que mencioné antes, que ya saben lo tienen que tomar con el significado que expliqué en un principio. Y también, como vemos, hay una similitud con los demás en creer que desde el momento en el que la sociedad entra en una búsqueda de la exactitud a través de lo económico, lo práctico, lo técnico, lo material y demás, se entra sutilmente en la decadencia, que en el caso de Occidente habría sido para él desde la Revolución Francesa en adelante. Lo que para muchos podría significar la cumbre del progreso técnico, para estos autores es el silencioso inicio del declive. Es, como decía Vico, la barbarie de la reflexión. También Parvini explica cómo la visión de Spengler es determinista, es decir, no parece creer en que se puedan tomar medidas para evitar este ciclo de vida, lo cual también lo hace ser pesimista como varios de los otros autores mencionados. Habría que decir que, como una particularidad interesante, Spengler le presta atención a lo artístico, a lo arquitectónico y a lo urbano, o a lo urbanístico, sería mejor dicho, como manifestaciones del espíritu de una cultura y una civilización. En la primavera de las culturas estaría mucho más presente lo rural, por ejemplo, mientras que en el declive crecerían las grandes ciudades y dentro de ellas la uniformidad y la homogeneización. Si hubiera que hablar de períodos y líneas de tiempo, esto habría que tomarlo con cuidado porque es muy propio de este autor, pero para él la etapa que va desde el 476 hasta el 900 aproximadamente es el declive de los romanos, y desde el 900 en adelante empieza lo que sería la civilización occidental, la cual, como dijimos antes, empieza su decadencia con la Revolución Francesa. También vimos en el canal sobre Spengler, especialmente en su obra Años decisivos, que cuando se habla del predominio de lo económico, no se está refiriendo solo a que mentalmente algunos piensen solo en sus economías, sino que también se refiere a que lo económico mande sobre lo político, porque en definitiva significa que las decisiones que se tomen, por ejemplo en una nación, van a obedecer más a las conveniencias de ciertos sectores que a un deber patriótico o un respeto por la propia identidad o la historia. De ahí que Parvini mencione que en la obra de Spengler se entiende que hay una batalla de la tradición contra la mente y el dinero. También se analiza en la obra de Parvini si los líderes fuertes que muchos podrían querer para intentar salvar algo están por llegar en Occidente o si ya existieron y nunca más van a volver. ¿Fueron los líderes del siglo pasado intentos de Césares que fracasaron o eran el preludio de otros más fuertes que van a llegar? Por otro lado, la forma en la que Spengler estructuraba al Estado es interesante para entender los parecidos y las diferencias con otros autores. Para él, el primer estado es la nobleza, el segundo el sacerdocio, el tercero la clase burguesa y el cuarto la masa. Y lo que analizamos en el canal, que él veía venir en Años decisivos, son revoluciones por parte de la masa, incluso pensando en algo así como revoluciones desde el sur global contra el norte. Eso lo pueden ver en ese video. Por todo esto es que Parvini menciona muy seguido que desde la visión de Spengler el optimismo es cobardía. Bueno, el siguiente autor, Sorokin, es otro caso que pasó de ser respetado a ser olvidado en poco tiempo, pero para Parvini tiene especial interés porque es el primero de todos los autores del cual se tiene registro que leyó a sus predecesores. También es bastante particular porque en su modo de análisis había creído encontrar unas dinámicas que podían explicarse mediante estadísticas. Un poco recordando a lo que vimos en el principio del video con Iván Khaldun, pareciera que Sorokin creía que las sociedades necesitaban un valor o principio central que les da orden y unidad alrededor del cual organizarse. Pero aunque esto es necesario, los grupos humanos tienen oscilaciones, según Sorokin, las cuales pueden ser vistas como algo muy parecido a lo que también mencionaba Carlyle. Explica Parvini que en el momento de auge, para Sorokin, una sociedad está más ligada a lo ideal y en su aspecto activo, como lo llama,
son protagonistas los emperadores, los nobles y los caballeros. En el aspecto estético de esa etapa, ligada a lo ideal, tienen predominio los papas, los monjes y los sacerdotes. Antes de llegar al momento de la oscilación social, en donde empieza el declive, existiría un momento intermedio que sería muy similar a lo que Vico llamaba barbarie de la reflexión. Luego, en lo que le llamamos Occidente, Sorokin creía que la etapa de declive había empezado lentamente desde Martín Lutero, Francis Bacon y René Descartes en adelante, al menos según lo que explica Parvini, y se dice literalmente: la tendencia ha sido descendente desde finales del siglo XVIII en adelante. Parvini luego agrega que la ubicación que Sorokin hace de la idealista Edad de Oro en los siglos XII y XIII se corresponde casi exactamente con la celebración que hace Vico de esta era como una de héroes, la de Carlyle como un pasado a emular, la de Gobineau como la era que encarnó a su hombre caballeresco, la de Adams como el principal ejemplo de esa etapa en la que hay una sana prudencia, y la de Spengler como el principal ejemplo de la alta primavera. Basándose en todos esos temas, Sorokin predecía para Occidente desintegración, divorcios y separaciones que iban a incrementarse cada vez más, desaparición de la manera en la que habíamos entendido a los matrimonios y a las relaciones hasta ese momento, separación cada vez más temprana de los hijos de sus padres, y también veía que el cristianismo iba a ser reemplazado por una multitud de ignorantes supersticiones. Aparte, una última predicción era que las depresiones iban a crecer mucho. Otro autor que Parvini menciona es a Arnold Toynbee. Este caso es llamativo porque Parvini explica que sí era respetado en el establishment académico y de hecho se hizo bastante conocido mediáticamente. También menciona que hay registros de que leyó a Spengler y a Sorokin. Su tradición de pensamiento era el empirismo británico, de manera que eso puede haber influido en su manera de escribir. Para él, el primer desafío al cual se enfrentan la mayoría de civilizaciones es o bien el de la adaptación correcta a sus determinados ambientes y la superación de los problemas que surgen en esos ambientes, o bien la superación de problemáticas sociales que también tienen que enfrentar. No todos los grupos humanos han logrado superar esas fases y por lo tanto, desde su visión, no todos pueden ser nombrados como civilizaciones. En otros casos, lo que puede haber ocurrido es que lo que él identifica como grupos satélite son los que realmente superan esas etapas. Un ejemplo de eso serían aparentemente Japón y Corea, que fueron algo así como desprendimientos de China. En cualquiera de los dos casos, según Parvini, el planteo de Toynbee es que en un principio los que más colaboran para superar los desafíos son una minoría que en un principio es muy capaz, pero más adelante se termina convirtiendo simplemente en dominante mediante la coerción. Es en ese momento donde, desde la posición de Toynbee, surgen dos tipos de proletariados: los internos, es decir, los propios de la civilización, pero también existiría algo así como un proletariado externo que incluiría a grupos humanos exteriores, normalmente pequeños grupos que se van organizando y van tomando cada vez más protagonismo. Pero ni siquiera son esas minorías capaces las que realmente por sí solas le dan el impulso a la civilización, sino que ese proceso en los ojos del autor se da una vez que establecen su propia iglesia, o también podríamos decir el templo de su religión establecida. De manera que de la caída de Babilonia surge el pueblo judío, de la caída del mundo helénico surge el cristianismo, y también se podría decir que los nacimientos del budismo, el hinduismo o el islam fueron en un modo similar relativos a lo que estaba pasando en otras culturas. Cuando Parvini tiene que resumir el ciclo de vida de los grupos humanos, según Toynbee, lo hace de la siguiente manera. La primera etapa sería la era heroica,
en donde surgen ciertos problemas. La segunda etapa sería la etapa de los desafíos y las respuestas, que si esas respuestas son satisfactorias, entonces puede que prospere esa cultura. En ese punto es cuando se establecería un Estado y, como dije recién, una posible religión definitiva de esa sociedad. A partir de ahí hay un crecimiento, pero luego puede haber un quiebre y finalmente una desintegración de ese grupo humano. Cuando también se agrega nuevamente la idea de un Estado y también la de un establecimiento religioso sobre el final en las últimas dos etapas, es porque se entiende que el ciclo podría repetirse. Parvini menciona que el punto central de un quiebre se daría normalmente por una desconexión entre las élites y las masas, y en la visión de Toynbee esto pasó desde la Revolución Francesa en adelante. Esto entonces coloca a este autor en un punto cercano a otros que hemos mencionado, que encontraban a la democracia no como el mejor de los modelos, sino más bien como uno causante de todo tipo de problemas. Ejemplos de estos problemas que se mencionan en este contexto son el declive progresivo en los resultados educativos o la división del trabajo, que a ojos del autor podía tener efectos antisociales. También se vería en los cambios que experimenta la llamada minoría creativa, que pasa de servir a la supervivencia de ese grupo humano a posteriormente convertirse en el llamado Homo economicus, además de que también se nota en lo vulgar de sus gustos artísticos. Para ese momento la desintegración ya está avanzando y según el autor también se notaría en un hedonismo totalmente imprudente y egoísta y en el surgimiento de una sociedad ordinaria y uniforme. El colapso de las particularidades locales, por lo tanto, es un rasgo típico de esa etapa. Hay que decir, Parvini menciona, que la obra de Toynbee es extremadamente extensa. Solo alrededor de esta temática son muchas miles de páginas escritas durante un lapso de aproximadamente 20 años, y en ese tiempo los puntos de vista del autor fueron cambiando. Por ejemplo, en un principio el rol que él encontraba en las religiones no era tan tenido en cuenta como sí lo es en los últimos 4 volúmenes que escribe, donde directamente ya es cristiano y frente a la desintegración que ve en el propio Occidente, empieza a recomendar al cristianismo como una especie de refugio frente a ese proceso. Hay que decir también, explica Parvini, que de todas formas una recomendación que dejó no terminó siendo del todo efectiva, ya que en su momento creyó que la implantación de algo así como un Estado mundial podría ser una buena idea, pero en la práctica vemos que eso puede estar encarnado en Naciones Unidas y su rol puede ser bastante criticado. Bueno, además de recordar que en el canal tengo varios videos sobre Julius Evola que le pueden servir al que vea esto y por ahí no lo termine de entender, podríamos mencionar los siguientes puntos que Parvini encuentra en su obra. Un punto fundamental que habría que mencionar es que la visión de este autor estaba muy influenciada por la doctrina de las 4 edades, que vimos en un principio que también mencioné que estaba presente en Hesíodo, los persas, los hindúes, los griegos o los nórdicos. También Evola se apoyaba en lo que Parvini llama la doctrina de la regresión de las castas. Básicamente para Evola las sociedades tradicionales se estructuraban con obreros, burguesía, guerreros y autoridad espiritual, y todas ellas debían funcionar bajo una misma unidad teológica. Y justamente la regresión se da cuando esta estructura se pierde y los estamentos entran en conflicto entre sí. Ese proceso sería el que justamente genera el paso de las 4 edades. En la Edad Dorada los sectores ocuparían su correcto lugar, mientras que en la Edad de Plata ya tendría más predominio un tipo de sacerdocio más débil. Luego en la Tercera Edad de Bronce tomaría relevancia un sector guerrero más drástico, y luego en la última etapa finalmente se pierde la estructura y los estratos incluso tienen etapas en las que se enfrentan gravemente entre sí. Acá habría que aclarar que lo que nosotros entendemos como la historia humana desde que tenemos registro ocurre toda en la última era, según Evola. Cuando Evola habla de los emperadores gibelinos,
del Sacro Imperio Romano Germánico, puede parecer como si estuviera hablando de ellos como de la Edad de Oro, cuando en realidad es simplemente el reflejo de la Edad de Oro dentro de la Edad de Hierro, es decir, del Kali Yuga en general. Todo esto lo explica Parvini literalmente. Además, el propio Parvini encuentra en Ébola algunas similitudes con los ciclos ya explicados por Vico, Adams, Spengler, Sorokin y Toynbee, quienes, como vimos antes, también parecían tener una veneración similar hacia el Imperio Romano o cierta etapa de la Edad Media. Claramente, tomando esto como referencia, hay que mencionar que la democracia tampoco va con Ébola, pero una característica diferenciadora en él podría ser que no confiaba mucho que digamos en el cristianismo, como por ejemplo si lo hacía Toynbee. Si bien Ébola era un autor bastante politizado, tampoco es que tomara partido entre la izquierda y la derecha, más bien se lo suele ver a él como una especie de aristócrata. En todo caso, él se llamaba a sí mismo la derecha, lo cual sería equivalente a una verdadera derecha anterior a la Revolución Francesa, incluso anterior al antiguo régimen. Más bien su modelo sería el de los gibelinos. Ébola además había leído a Spengler, de hecho aparentemente realizó traducciones de su obra principal al italiano, pero su mayor influencia verdaderamente fue René Guénon. Bueno, el caso de este autor, John Bagot Glab, es interesante porque pasó mucho tiempo analizando la cultura árabe y de ahí escribió varios libros sobre los ciclos de vida de las civilizaciones. En su caso, tal vez estaba más enfocado en los imperios. Algunos de sus libros que se mencionan en este caso son El curso del imperio, El destino de los imperios o Gran Bretaña y los árabes. Tal vez una de las conclusiones que más le llama la atención a Parvini sobre este autor, y que la verdad a mí también, es que en su análisis de los imperios descubre una sorprendente coincidencia de 250 años de vida para casi todos los grandes imperios conocidos, lo cual según su cálculo representaría aproximadamente a 10 generaciones. Y también encuentra similitudes entre el imperio británico y el árabe que llaman bastante la atención. De los autores anteriores solo menciona a Toynbee, aunque según Parvini tiene un pensamiento similar al de Spengler. Los ciclos de vida de los imperios, según Glab, tendrían las siguientes etapas. Primero se daría la era de los pioneros, donde ahí se viviría un impulso que marcaría el inicio de esa civilización. Segundo vendría la era de las conquistas. Tercera llegaría la era del comercio. Cuarta, la era de la abundancia. Quinta, la era del intelecto. Y en sexto lugar, la era de la decadencia. Parvini, en este caso, encuentra analogía con otros autores. Por ejemplo, encuentra un paralelismo entre la era de los pioneros y la era de los dioses de Vico, o también entre la misma era de los pioneros con esta era del miedo prudente que mencionaba Adams. La era de las conquistas también sería paralela a la era de los héroes de Vico. También aparece una cierta similitud con autores anteriores cuando Glab llega a la conclusión de que en su decadencia los imperios tienen menos chances de defenderse y normalmente van a ser vencidos por algo así como una civilización más joven o más vital. De manera que, por ejemplo, en los enfrentamientos no entraría en juego simplemente la técnica o el poder armamentístico, sino también en qué etapa de vida está una civilización o cuál es su nivel de cohesión, de solidaridad como pueblo. Una vez que según esas etapas se llega a la conquista de un territorio, eso permitiría el comercio, entrando en la siguiente era. Ese comercio fomentaría los lujos y el exceso, debilitando el sentido del deber, y de ahí se llegaría a la era de la abundancia. Para ese momento se estaría en un tiempo paralelo, dice Parvini, a la transición entre el verano al otoño de una civilización. En apariencia todo parece mejorar, pero en verdad está empezando el declive.
Cuando se menciona la era del intelecto, no es otra cosa que la idea de que la razón humana puede solucionar por su cuenta todos los problemas, y claramente es un punto que los otros autores también han identificado. Y finalmente, por ese camino se llega a la era de la decadencia, análoga a la etapa en la que otros autores encuentran que ocurre la desintegración social. Glab, de todas formas, intentaba que su mensaje en general sonara esperanzador, queriendo hacernos ver que se puede hacer algo al respecto para evitar ese tipo de final en nuestra civilización, cosa que según Parvini es bastante discutible. Bien, el caso de Joseph Tainter puede ser interesante porque es un autor reciente. Por ejemplo, su obra principal, El colapso de las sociedades complejas, salió en el año 88. Según Parvini, una característica concreta de este autor es que intenta explicar estos colapsos mediante una mirada económica, no tanto explicando que esos declives se den por motivos económicos, sino que lo que intenta hacer son explicaciones con conceptos económicos. Las sociedades serían organizaciones, casi máquinas, que todo el tiempo generan problemas y que tienen que estar casi que programadas para solucionarlos. Esto generaría una constante necesidad de equilibrio. Por un lado se debe mantener la organización sociopolítica y por el otro se debe tener la energía, algo así como una especie de combustible interno para hacerlo. Pero a su vez esto generaría una consecuencia, y es que normalmente desde la visión de Tainter, explicada por Parvini, la sociedad tiende a resolver los problemas que enfrenta aumentando cada vez más el tamaño de sus estructuras de control. Y todo esto sería más grave a medida que la sociedad se va volviendo más compleja. Esto, desde la visión de Tainter, sería la causa del colapso escondida en el aparente avance, ya que a mayores problemas serían necesarias, como soluciones, mayores estructuras de control, y a eso le corresponde más rigidez. La complejidad es cada vez más costosa y los beneficios decrecen, se dice literalmente. O sea, bajo la mirada de este autor, se analiza la historia de las sociedades como un recorrido entre las relaciones de costo y beneficio, y una sociedad que se acerca a su declive es desde la visión de Tainter una en la que hay más costos que beneficios. Parvini marca que, si bien se utiliza la palabra colapso, en la mirada del autor realmente habría que hablar de estancamiento. Un ejemplo más bien cotidiano que se da es el de las escuelas. Los alumnos estarían pasando más tiempo en las escuelas, pero los resultados educativos serían peores. También es importante decir que, por la mirada económica de este autor, una señal de ese declive sería el aumento de la burocracia. Llegado a un determinado punto de desequilibrio, se dice literalmente: somos testigos del equivalente social de una empresa que se declara en quiebra y es eliminada del mercado. Una cosa que llama la atención y menciona Parvini sobre este autor es que él mismo se ve diferente a los otros. No cree tener nada que ver ni con Toynbee ni con Spengler, porque los consideraba un tanto místicos, y en cambio a su propia visión la considera más exacta o racional. Supongo yo que Parvini lo incluyó para mostrar que aún viniendo de otro contexto y con otros métodos, llega a conclusiones similares a las de los demás autores, aun cuando en este caso, además del repaso histórico, incluya mayormente razonamientos a priori. Bien, el último autor que se analiza es Peter Tarchin. Es otro personaje bastante actual que comparte algunas características con Tainter, sobre todo en su recorrido de trabajo. Él también intentó llegar a un entendimiento de las dinámicas que determinan el auge y la caída de las sociedades y tituló a esto Cliodinámicas. Volviendo muy al principio del video, habíamos mencionado cómo Parvini nombra a Ibn Khaldun como un autor que marcó la importancia de la unidad en una civilización, algo así como el elemento que genera cohesión, una solidaridad colectiva. En su idioma a esto le decía Asabaya.
Este elemento suele ser el que sí está presente en los invasores cuando estos entran en alguna civilización que va en declive, mientras que justamente la sociedad que ya está en algo así como su ancianidad pierde esa asabaya, aunque como venimos diciendo en el video también pueden entrar en juego otros factores. Hay quienes creen que es por motivos religiosos, hay quienes creen que es porque los estamentos dejan de estar ordenados, etcétera, etcétera. Una vez que los invasores se establecen como civilización, empieza una nueva sociedad que engendra un nuevo ciclo de vida. Parvini menciona que Peter Tarchin está fuertemente influenciado por Khaldun. Una vez que se establece esa nueva sociedad, la asabaya decrece progresivamente, aunque obviamente durante mucho tiempo ese declive es casi imperceptible. Y algo que comparten entre Khaldun y Tarchin es que la comodidad hace disminuir esa unión, mientras que la necesidad de prudencia o incluso la incomodidad la incrementa, así como también la densidad de la población juega un papel importante. Pocas personas pueden tener más unidad y competir menos entre sí, mientras que al existir mucha densidad crecería la desintegración. Como dice Parvini literalmente sobre el tema, en términos sencillos, vivir en el duro desierto, en las montañas, en cuevas, etc., fortalece la cohesión del grupo, mientras que vivir en una ciudad rodeada de lujos la debilita. En ese sentido, también Tarchin le presta atención a la urbanización, lo cual podría favorecer también la idea presente en otros autores de que los modos de vida más rurales y simples pueden aumentar la cohesión. Según Parvini, Tarchin también intenta tener un enfoque racionalista para todo esto, y no se propone coincidir con otros autores, pero viéndolo desde la perspectiva de Parvini, termina siendo interesante justamente porque aporta varios datos y estadísticas a las teorías de todos los demás sin que esa sea su intención, ya que su teoría termina teniendo similitudes. En muchos casos, como venimos viendo, según Tarchin, se podría hablar de un renacer. Una vez que cae una civilización, empieza otra, que tiene más cohesión y se fortalece. Bien, como conclusiones. Primero quiero recordar la recomendación de ir a las fuentes originales, ya sea el libro o el canal de este autor Nima Parvini, y también ir a las propias fuentes que se van mencionando a lo largo del video y en el libro. Claramente si uno va ahí puede estudiar todo esto mucho mejor. Recuerden que todo esto es una introducción, es un resumen. Ahora, mientras que yo hablo, seguramente van a ir apareciendo un montón de frases que me llamaron la atención, pero si las tuviera que explicar con mis palabras, las que a mí más me quedaron, las ideas que más me quedaron, son las siguientes. Primero, esa discusión de si estas teorías sobre la historia y los ciclos de vida de las civilizaciones son cíclicas o lineales. Eso se discute bastante y hay distintos puntos de vista. También me parece muy cierto lo de la cohesión social en los grupos, cuando a veces algunos pueden estar, con todo en contra, pero aún así se unen y pueden sacar fuerzas de alguna parte por estar unidos, ¿no? Después, una cosa que se ve en prácticamente todos los autores es la consideración de que lo humano decae, y eso a la mayoría los hace ser pesimistas y en cierta manera deterministas. Cuando también se va hablando de estos procesos, se asocia lo sagrado a algo mejor, se podría decir, que lo mundano, lo terrenal, lo materialista. Y otra cosa en relación a eso que se menciona es que lo sofisticado, lo económico, lo técnico y demás son como una entrada disimulada a un declive que prácticamente no se puede revertir. Otra cosa que me llamó la atención es cuando se habla de la necesidad de hombres fuertes, que si por ejemplo tienen la capacidad de maniobrar, justamente tienen que tener esa capacidad de liderazgo y poder conectar con las masas que van a ser conducidas. La división de distintos tipos de hombres según podríamos decir su esencia interior y la idea de que una sociedad equilibrada tiene que tener a las personas en su debido lugar es una cosa que también me llamó la atención.
Bueno, hay una cantidad de autores bastante importante en todo este video y en los libros que no ven muy bien, que digamos, a la democracia y a las libertades similares, e incluso lo ven como un gran problema. También me llamó la atención la idea de algún que otro autor que habla de que para alargar la vida de las sociedades hace falta mantenerse fiel a los principios fundantes, sobre todo a los más sagrados. Bueno, vimos que también se repite el rechazo al universalismo y la defensa del relativismo cultural con el significado que hablamos a lo largo del video. La idea de que esta vez el proceso de declive en Occidente es definitivo y final es una cosa bastante llamativa. La predicción de este Brooks Adams sobre Asia en general y China, la verdad que llama bastante la atención, da para hacer todo un video sobre ese tema. O también se podría mencionar la idea de Spengler de que en la primavera de las sociedades hay más vida rural y artística, una cosa que al menos a mí me quedó bastante. Y algunas ideas que se me ocurren también es que, por ejemplo, según todo este planteo que vimos, tanto Norteamérica como la América hispana, Centro y Sudamérica, uno se puede quedar pensando si no deberíamos ser civilizaciones jóvenes, porque si bien en algunos casos derivamos o tenemos varias cosas derivadas de Europa, en verdad pareciera como que empezamos de nuevo. Y sin embargo pareciera que importamos las ideas de otros lugares, como podría ser Europa, y medio que apuramos nuestro deterioro. Pareciera como que pasó algo así. También vemos que, bueno, cuando se habla de las causas de los declives, normalmente es por una mezcla de factores internos y externos. Normalmente factores internos que debilitan a ese pueblo, a ese grupo, y entonces eso lo deja a ese grupo como muy débil frente a lo externo. También vimos que varios de los autores reivindican una cierta etapa medieval, tal vez una etapa que va como desde el siglo XI al siglo XIII, por ahí. No son todos, pero son varios. Y también, al menos a mí, me llama bastante la atención cómo se repite una observación que hace, sobre todo eso lo hace Spengler, pero aparece también en otros, de el arte o lo urbanístico o la arquitectura como una prueba de lo que está pasando a nivel social en general, que yo por lo menos veo el arte o la arquitectura actual y me parece que ese reflejo es real. Así que bueno, estaría muy interesante que dejen lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video. Repito que estaría bueno que dejen lo que piensan en comentarios, sobre todo porque también ustedes por ahí ven alguna observación que a mí se me pasó. Es un video largo y obviamente algo se me puede pasar. Así que bueno, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Un saludo.